ahora tenían una claridad total, como esto que estamos leyendo aquí de los primeros versículos de la oración de Nehemías, de que todo lo que ellos han vivido, aun todo lo que padecieron en la Segunda Guerra Mundial, antes en Rusia y en general en la historia, dice, nos los ganamos a pulso por nuestra desobediencia, por apartarnos de Dios como pueblo, por no reconocerle. Dice, y ustedes, los últimos 2000 años, han tenido el privilegio de conocer a Jesucristo, refiriéndose a la iglesia, ¿no? Dice, y yo no sé por qué no lo han aprovechado. Dice, porque hoy nosotros sabemos que Jesús es nuestro Mesías. Hemos creído en Él, ¿no? Y estamos aquí esperando su pronta venida. Para nosotros eso es muy claro, de que ha llegado el fin del tiempo, de que no va a haber más, ¿no? Y que no sé cómo es que ustedes, que han tenido el Nuevo Testamento tanto tiempo, teniendo el mensaje tan claro, actúan como si no existiera, como si eso no fuera cierto, ¿no? Por eso los hemos invitado para culminarlos a que ustedes se aboquen a esa tarea, ¿no? Y en fin, estoy resumiendo lo que me comentó en muchos minutos este hermano. Pero hay un evento que van a tener en el Auditorio Nacional. Alquilaron el auditorio. Va a ser entrada libre. Y va a ser con toda la intención de proclamar su fe. Hablar acerca de cómo es que ellos han llegado al reconocimiento de Jesucristo como el Mesías. Y van a tener cantos y todo. Y vamos, como Dios dice, lo que queremos es que sepan que se está cumpliendo la palabra, ¿no? Y me dio mucho gusto, vamos, a oír eso, oír a gente así que ha venido precisamente para ser usada por el Señor para provocarnos a nosotros, la iglesia, a caminar de una manera plena, ¿no?, con el Señor. Bueno, ahora, es por eso que uno puede ver que Dios, al dar la oportunidad a los judíos, como los conocemos, a los israelitas, de volverse hacia el Señor, lo están haciendo. Y por eso podemos entender que lo que hemos creído y hemos enseñado acerca de la conversión de Israel como nación, reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador, estamos a la puerta de ello. Y cómo precisamente todo esto se convierte para nosotros en un mensaje muy claro del tiempo en el que nos encontramos y de cómo Dios nos ha llamado a estar así tan frescos. Ahora, hablando de lo que dice ya el capítulo 2, nosotros vemos que está Nehemías delante del rey, está ya realizando su labor como copero del mismo. Y dice algo muy interesante. Hasta ese momento, ese día, él no había estado triste delante del rey. No es que no hubiera estado triste todos esos 4 meses, pero no lo había hecho delante del rey. ¿Qué lo llevó a estar así, al punto tal de que no pudo esconder lo que estaba pasando en su corazón? Bueno, que evidentemente Dios fue poniendo en él una cada vez mayor carga por lo que estaba sucediendo con sus compatriotas, y esto lo llevó a experimentar esa tristeza que es difícil ocultar cuando algo realmente está pesándonos y que ha llegado a ser una muy fuerte carga en el corazón. No podemos ocultarlo. Uno puede haber estado fingiendo en otras ocasiones, pues para no inquietar a la gente o para no molestar a otros, pero ya hay cosas que nos sobrepasan, y eso le pasó en este caso a Nehemías. Y entonces
El rey, que lo observó, le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? ¿No? Y algo muy interesante, que habla de cómo el rey Artajerjes lo apreciaba. Evidentemente para el rey no era un siervo más, era alguien a quien le tenía aprecio, y por eso dijo: tú no estás enfermo. Y alguien podría decir: ¿cómo lo sabe? ¿No? Porque lo había observado, lo tenía presente. ¿No? Aún el hecho de haberlo convertido en su copero hablaba de cómo el rey lo había apreciado y lo había valorado. Bueno, y entonces el rey le puede decir así con toda claridad. Y otra cosa que es muy interesante, como lo dice la palabra del Señor, hablando de quienes están en esas posiciones, a veces tienen una revelación que va más allá de lo que nosotros imaginamos. Y le pudo decir: esto no es sino quebranto de corazón. Lo que te está pasando es algo que te pesa enormemente. Y debido a esto que el rey le estaba diciendo, dice la palabra del Señor que Nehemías temió, ¿no? Y creo que en parte era porque no sabía a qué obedecía exactamente el que el rey le estuviera señalando estas cosas. Y entonces, por eso, como lo leemos allí en el versículo ya 3 del 2, él contesta: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿No? Y les quiero pedir que consideremos esto precisamente: el hecho de que él había tenido presente todo el tiempo pues esa situación. Y lo digo así porque cuando nos hemos enterado de algunas cosas que están marchando mal, casi nos hemos esperado para ver si ya marchan bien, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo, hablando de algo que he vivido con el auto, ¿no? Empieza a hacer un ruidito y espero que se le quite. Entonces, vamos, esa es una actitud nada sabia, ¿no? Porque puede haber dos posibles causas por las que se le quite el ruido. Una es porque algo que pudiera haberse aflojado se acomode de mejor manera y ya no hace tanto ruido, pero sigue flojo. Y la otra es porque ya se fastidió lo que estaba provocando el ruido y el daño ya está hecho. Y sí, puede ser que se deje de oír el ruido, pero no se ha resuelto el problema. Y digo esto porque creo que así actuamos con muchas cosas. En cambio, podemos ver que Nehemías, lo que tuvo la oportunidad de saber con respecto a la condición de Jerusalén, lo tuvo presente. Y lo tuvo presente en razón aún de toda la historia. Algo que podemos entender ustedes y yo es que él nació en Babilonia. Él no conocía Jerusalén. Él no había venido de allá, ¿no? Por el mismo tiempo que había pasado desde que habían sido transportados de Jerusalén a Babilonia, y el tiempo que había pasado, esos 70 años, más todo lo que había pasado desde que vino el decreto de Ciro hasta el momento en que él estaba ahí, evidentemente él no nació en Jerusalén, nació en Babilonia. Y uno podría decir: ¿por qué este interés? Otra cosa que puedo decirles: él solo se podía imaginar en qué condiciones estaban, porque no lo había visto, pero lo tenía presente. Yo les he comentado, principalmente los domingos, qué importante es que
aún las peticiones que nos son expuestas, pues no nos limitemos a orar en ese momento, porque como somos gente de tanta fe, pues entonces seguramente ya quedó resuelto el asunto, ¿no? No, sino como Dios nos ha enseñado, que oremos hasta ver una respuesta, la respuesta que el Señor tenga, lo que a Él le parezca bien que se haga. Y entonces, por eso, al pensar en esta experiencia, Él podía decirle claramente al rey: ¿cómo no va a estar triste mi corazón, ¿no? ¿Cómo no voy a estar triste dada esta condición? Y de ahí que uno puede ver cómo el rey, atendiendo a lo que le expresa Nehemías, cómo le abre el corazón, ¿no? Y que quiero decirles algo muy importante. Cuando el rey utiliza el término de que esto no es sino quebranto de corazón, no estaba hablando de un mal momento o de un negocio fallido, no estaba hablando de una situación pequeña. Él podía entender, insisto, porque conocía a Nehemías, porque lo había visto en su desempeño, porque todo el tiempo que él había servido antes de este momento, él había podido observar cómo Nehemías actuaba de una manera, donde se observaba cómo estaba pues en una paz que podía experimentar dadas las circunstancias, pero que ahora lo que lo estaba cargando tenía que ser algo muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, pues creo que ustedes pueden entender que aún cualquier cosa que estuviera pasando directamente con la familia de Nehemías, el rey ya lo sabría. Así de que por eso el rey puede entender cuando ya le abre el corazón Nehemías y le habla acerca de esta situación que se estaba presentando pues con la tierra de sus antepasados. Le dice: ¿qué pides? Y creo que eso sí fue una gran sorpresa para Nehemías, que el rey a su vez le abriera la oportunidad de hacer una solicitud. Ahora, aquí viene, creo que lo más importante de toda esta experiencia. ¿Qué hace Nehemías? Dice allí en el versículo 4: entonces oré al Dios de los cielos. Antes de contestar, le pidió a Dios que lo dirigiera, que ni siquiera se dejara llevar por el hecho de que aquello que a veces han enfrentado algunos, donde se les ha abierto una oportunidad y lo único que han hecho es abusar de la misma, no entender de qué se trata. Me acuerdo mucho de un programa que se llamaba Reina por un Día. Y entonces en ese programa, pues varias casas de productos para el hogar y ropa para mujer, etcétera, pues los dejaban escoger. Y uno podía ver cómo algunos se desubicaban así al punto de: y quiero este y este. Y no sabían si les quedaba, si les iba a funcionar, pero lo querían, ¿no? Y entonces, ahora sí que es como el Viernes Negro, ¿no? Allá en los Estados Unidos, donde pueden ir y comprar en precios bastante rebajados, que aquí quisieron hacer algo parecido, pero quedó así tan débil, ¿verdad?, que ni se notó exactamente. De tal forma que a lo que quiero llegar es: qué importante fue que Nehemías no se dejara gobernar por la situación y fuera a Dios, y entonces consultar al Señor sobre lo que convenía pedirle al rey. Porque algo que creo que es importante que nosotros entendamos es cómo en un momento dado pudiera molestar al rey que Nehemías se desubicara.
y que abusara precisamente de que le estaba abriendo la oportunidad. Porque creo que todos nosotros lo entendemos, ¿no? Cuando nos hemos dispuesto a ayudar a alguien, a darle algo a alguien, esperamos que haya mesura del otro lado. Ya de repente tenemos algunas experiencias donde vemos que abusan, ¿no?, de la buena voluntad. Bueno, Dios nos ha enseñado a que no abusemos de su buena voluntad. Por eso he combatido tanto esta doctrina de la confesión positiva, porque quiero que ustedes piensen en esta palabra que da el rey Artajerjes, donde el Señor nos los puede decir a nosotros: ¿qué pides? Y que nosotros en ese momento saquemos nuestra lista interminable, ¿no?, y algunas necedades sobre cosas que nos gustaría que sucedieran o que pudiéramos recibir, sin tener entendimiento de qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante consultar a Dios de qué es lo que conviene, qué es realmente lo que necesitamos, qué es lo que en un momento dado vamos a requerir para realizar la labor que Dios nos ha encomendado, y que no se convierta entonces lo que pidamos en una carga sobre nosotros que nos impide en un momento dado ser fieles al Señor. Bueno, y entonces vamos a leer a partir del versículo 5 y vamos hasta el versículo 8. No. ¿Dónde andas? Estamos en el 2. No, en el 1. Dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme, después que yo le señalara el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Carta para Asaf, guarda del monte del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Bueno, ahora, ya mirando esto, lo que Dios lo dirige es pedirle al rey que le diera la oportunidad de ir a reedificar Jerusalén. Y eso tenía que ver con una labor casi podemos llamar titánica, ¿no?, pensando otra vez en que si la reedificación del templo se había llevado como 12 años, pensar en toda la ciudad, pensar en todo el muro, pues simplemente estamos hablando de algo que parecía una labor inmensa. Bueno, pero lo que fue muy interesante es que el rey le dijo: ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje? ¿Y cuándo vas a regresar? Una de las cosas que podemos entender es que dentro de lo que Dios puso en el corazón de Nehemías para pedirle al rey, también le dio entendimiento para hablar acerca del tiempo en que él iba a estar allí. Porque no es que ya se iba como los otros que fueron al principio, que prácticamente se quedaron allí hasta el final de sus días, sino que se trataba de ir, realizar una tarea y regresar. Y en el libro de Nehemías podemos entender que así fue. Hubo un momento en que él regresó
a darle cuentas al rey, y podemos entender cómo es que el rey le concedió volver a Jerusalén después de esa ocasión para seguir con su labor. No sabemos si después regresó otra vez a Babilonia, a Susa, capital del imperio medo-persa, sino que en un momento dado pudiera haberse quedado ahí. No hay una mención más específica. Pero lo que creo que sí es importante para nosotros es cómo pide las cartas, pasaporte, para que nadie le impida llegar hasta allá, sobre todo dada la historia de cómo había habido oposición, y por otro lado, que tuviera también el respaldo para conseguir la madera necesaria. Uno diría pues como que era muy poco, pero eso fue a lo que Dios lo dirigió. Lo más interesante para nosotros entonces, ya mirando en lo que Dios guía a Nehemías, es que era lo que necesitaba, esa anuencia del rey, porque no iba por su propia cuenta, estaba respaldado en ese momento por el rey del imperio, y tenía además el apoyo para recibir algo de material para trabajar. Entonces, con eso él llega allí y entrega las cartas, se empieza a establecer todo, pero dice en el versículo 11 que, principalmente en el 12, perdón, que a nadie le había dicho cuál era la razón de llegar ahí. Ahora, creo que es importante que podamos entender esto. Él hubiera podido llegar prácticamente buscando que la atención viniera sobre su persona, ¿no? Vengo para trabajar en la reedificación de la ciudad. Y digo esto porque hay quienes hacen eso, como si ellos fueran los actores principales o como si de ellos dependiera que las cosas sucedieran. Nehemías estaba entendido de que era Dios quien había puesto esa carga en su corazón, que era Dios el que había abierto las puertas delante del rey, y que seguía siendo Dios el que había prosperado su camino y que él pudiera llegar ahí. Así de que para no desvirtuar toda esta labor, simplemente él guardó silencio y no le dijo a nadie a qué obedecía su presencia allí, no su visita, sino su presencia. ¿Qué hace? Va a recorrer todo lo que era el muro para ver la condición en la que estaba. Y hay una cosa que dice ahí mismo en el versículo 12, en la parte final, que no había cabalgadura para nadie, solamente la que él llevaba. Y entonces relata cómo salió de noche, va haciendo un recorrido, pero como lo dice en el capítulo 14, la destrucción era tal que al llegar allí a la puerta de la fuente y el estanque del rey, no se podía pasar con la cabalgadura. Esto quiere decir que estaba derribado de tal forma que era escabroso, todo era un estorbo, no permitía el paso. Tuvo que rodear para seguir dando una vuelta y ver la condición del muro. Ahora, yo les decía hace unos momentos que Nehemías, cuando recibió la noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén, solo había podido imaginarlo, pero que en realidad no lo podía saber, que no había forma en que pudiera él enterarse de cómo era la real condición. Y por mucho que hubiera echado a volar su imaginación, pues se hubiera quedado corta. Entonces ahora tenía la oportunidad de verlo. ¿Por qué era importante? Cuando Dios nos ha encargado determinadas tareas, nosotros podemos dejar volar un tanto la imaginación y pensar cómo es que nosotros lo llevaríamos a cabo.
Y esto siempre va a ser un estorbo para que seamos fieles. ¿Por qué? Porque llega el momento en que cuando vemos cómo son realmente las cosas, déjenme hablarles más directamente de lo que es predicar el Evangelio, ¿no? Nos pueden hablar de cómo hay de parte de Dios este mandato, esta instrucción de que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos de todas las naciones. Y uno está listo, sobre todo cuando recién empezamos en el camino y que tenemos ese vivo deseo de que todos conozcan, pues uno puede decir, pues sí, pues ahorita salgo y le hablo y voy con fulano y sutano y perengano, ¿verdad? Porque sí lo deseamos. Pero en ese momento, por lo general, nos ha sucedido que creemos que la gente va a responder como nosotros estamos respondiendo ya. Y empezamos a compartirles, y cuando empieza a haber la resistencia, cuando empieza a haber la oposición, el rechazo, es cuando venimos a menos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, sí, vayan a predicar el Evangelio a toda criatura, pero permanezcan en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Para que cuando empiecen esa tarea, ya no sea en sus fuerzas, no sea en su poder, sino sea en el poder del Espíritu Santo. Y puedo decirles que eso se necesita. Entonces, por eso, mientras él tuvo la oportunidad de hacer todo este recorrido, vio lo real de todas las cosas. Sin duda, ya el Señor lo había fortalecido para estar dispuesto a llegar a una ciudad en ruinas, donde lo único que estaba edificado era el templo, con el altar, que sin duda ya había el culto, ya había habido algunas celebraciones en todos esos años, pero lo que se necesitaba era poder tomar total conciencia, porque no iba a llamar a la gente a sumarse a un trabajo del que él no tenía una clara visión de qué se necesitaba. Entonces vamos a leer en el capítulo 2 a partir del versículo 17 hasta el final. Así es. Ahora sí, uno podría decir cómo es que se puso en este plan Nehemías frente a la gente. Bueno, porque tenía la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que no había venido por su propia cuenta, sino que Dios había movido todas las cosas. Pero algo que vino a fortalecer esta situación fue precisamente el hecho de que al hablar con los principales del pueblo, ellos al oír el testimonio de cómo Dios había intervenido para que se diera todo esto y lo que el rey había dicho, tuvieron una respuesta que vino simplemente a confirmar todas las cosas, ¿no? Y lo digo por esto: en todos esos años nadie había movido, por decirlo así, una piedra o un palo para arreglar el muro. Y en ese momento, oyendo lo que venía de parte de el Señor,
a través de lo que puso en el corazón de Nehemías, lo que puso en el corazón del rey, por lo tanto la instrucción del rey. Ellos fueron provocados. Algo que ha sido la experiencia de un servidor, y creo que ya algunos de ustedes lo han experimentado también, es ver cuando Dios nos abre una puerta y empezamos a compartir la palabra y ver cómo hay una respuesta en la persona o las personas que están escuchando, y que esto nos hace saber cómo es que por haber sido obedientes al Señor, por haber actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos ha llevado a vivir eso, a tener la oportunidad de ser instrumentos en sus manos para entregar una palabra a una persona y ver cómo Dios se encarga de hacerla viva y que eso traiga un cambio tan grande, ¿no? Para que pudieran decir: levantémonos y edifiquemos, ¿no? Y se presentan estos tres enemigos y hasta dicen: ¿por qué se rebelan contra el rey? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, puede decirles Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes son los que no tienen aquí parte ni suerte. No hay lugar para ustedes, ¿no? Ustedes no entienden de qué se trata. Todo lo que podían ver era más en ese plan. Ahora, quiero comentarles en ese sentido algo que es muy importante. Uno podría decir que tanto Sanbalat como Tobías y Gesem habían actuado con un cierto celo por defender los derechos del rey o del imperio. Y esto nos permite recordar a los fariseos, ¿no?, que llegaron con nuestro Señor Jesucristo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? A lo que quiero llegar es que algunos hasta pudiera parecer que están actuando bien, por cuanto en este caso estaban preguntando que si se estaban rebelando contra el rey. Lo que es importante entonces entender es la necesidad absoluta que tenemos de conocer sin lugar a duda lo que es la voluntad de Dios. Para ese momento, la voluntad del Señor era que fuera reedificada Jerusalén. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que leíamos allí en Isaías, cuando hablamos acerca de Ciro, de cómo al final del capítulo 44, Dios dice a Jerusalén: serás reedificada. Esto empieza naturalmente con el decreto de Ciro, pero sigue adelante. Se habían detenido y Dios usa a Nehemías para que esto siga adelante. Pero yo les voy a preguntar algo. ¿Recuerdan con qué pasaje empezamos este estudio? ¿Ni tú, Luzma? Que lo citaste. Sí, este estudio de estos dos libros. En el libro de Hechos, en el mensaje del apóstol Pedro en el capítulo 3, donde él estaba diciendo: es necesario que el cielo retenga a nuestro Señor Jesucristo hasta la restauración de todas las cosas. Por eso viene a ser tan importante el trabajo de Nehemías. Algo que se había quedado ahí, ¿no?, con lo que se habían conformado. El Señor obró precisamente para que pudiera darse todo esto. Déjenme decirles algo. ¿Qué pasó con la iglesia después del siglo III? Pues debido a que Constantino había proclamado al imperio romano como imperio cristiano, la iglesia prácticamente vino a menos, porque se volvió algo más de carácter político que espiritual, y claro, quedó en una religión.
Todo eso dio como resultado lo que conocemos la Edad Oscura. No fue un milenio de paz, sino un milenio de oscuridad, hasta que empezó en parte con el Renacimiento, donde Tomás de Aquino empezó a hablar acerca de cosas que están escritas en la Biblia, para llegar más adelante en el siglo XVI a lo que conocemos como la Reforma, donde el mensaje que empezó a proclamar Martín Lutero fue la salvación por gracia, no por obras, porque por eso antes se habían establecido tantas penitencias que la gente necesitaba llevar a cabo para poder ser salvos, o inclusive si no querían tanta penitencia, pues parte podían comprar su indulgencia y lograr la eternidad, ¿no? Todas esas mentiras y engaños. Y empieza la restauración y vuelve el culto a Dios, y bueno, vuelve a levantarse la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pasa un poco de tiempo y viene el movimiento llamado Anabaptista, que empiezan a hablar de cómo es que se practica realmente el bautismo en agua. Y hay cosas que Dios usa a los moravos en Inglaterra, a Juan Wesley y a su hermano Carlos, para volver a recuperar valores como antes ya lo había hecho en parte a través de Calvino, pero todo se va quedando, hasta que podemos ver que en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, empieza a haber ese derramamiento del Espíritu Santo, y empieza otra vez a ver el ejercicio de los dones espirituales, y empieza a ver el reconocimiento de que no solamente hay pastores, sino hay profetas, y hay apóstoles, y hay maestros, y hay evangelistas. Es decir, se van recuperando muchas cosas que se habían perdido en la práctica. Y esto ha seguido, y todavía falta, por algo que creo que necesitamos prestar mucha atención. No me voy a interiorizar mucho en el asunto hoy, con la ayuda de Dios lo vemos la próxima semana, pero cuando empezaron a reedificar el muro, estos tres se dieron a la tarea de amenazarlos, de buscar que tuvieran miedo, de que no siguieran adelante, que no hicieran las cosas como se requiere hacer. Lo más tremendo es que hallaron ayuda dentro de la misma gente del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos, que los apoyaban. Y entonces uno puede ver cómo hay esa actitud dentro de la iglesia hoy en día, de gente que quiere quedar bien con los que se han presentado como enemigos del Evangelio, según esto, para poder conciliar las cosas y que la situación no se ponga grave. Lo único que se ha logrado es detener la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hemos permitido al mundo estar dentro de la iglesia, haciendo tantas cosas que son conforme al mundo. Hay algo que vamos a mirar casi hacia el final, de cosas que se propiciaron dentro del edificio del templo, ¿no? Y entonces parecería increíble. Por eso es que Dios llevó a Nehemías a instruir al pueblo que mientras estaban reedificando, en una mano tuvieran la espada y en otra la cuchara. Y de eso, con ayuda de Dios, vamos a hablar la próxima semana, si el Señor nos presta la vida y nos da oportunidad. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy? La restauración en ese sentido tiene que ver como una especie de lo que vino a hacer Juan el Bautista antes que viniera Jesús, una especie de preparativo antes de la segunda venida de Jesús. Naturalmente es venir a restaurar valores. Lo que Juan el Bautista empieza a hacer es eso, solamente a preparar el camino, ¿no? Para que pudiera ponerse la piedra fundamental, ¿no? Para que nosotros podamos estar sobre la piedra fundamental, nuestro Señor Jesucristo, se necesita el arrepentimiento. Ese es un mensaje que no ha cambiado y que necesitamos nuevamente darle ese valor y esa fuerza, porque
todos los días necesitamos ejercitarlo, ya sea por nuestra omisión, nuestro descuido, nuestra negligencia, ¿no? Todos los días hay algo que necesitamos arreglar con Dios. Y Dios nos llama a arrepentirnos, no a justificar el pecado. Cuando alguien empieza a justificar el pecado, empieza a endurecer el corazón. Por eso creo que es importante. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Bueno. Vamos a darle gracias a Dios. Sí. Claro que sí. Padre bendito, Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y este lugar. Gracias, Señor, porque podemos hoy también, como muchos otros miércoles, reunirnos en esta casa. Gracias por la hospitalidad de nuestras hermanas. Gracias por haber tenido la oportunidad no solamente de estar aquí, sino de convivir con ellas, de compartir con ellas alegrías, tristezas, cargas. Y te damos muchas gracias por esta respuesta que has traído a su petición. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo usas para nuestro bien cuando te amamos, y que esto tiene de parte tuya un propósito más grande, más fuerte de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Por eso te rogamos que tú le des a nuestra hermana Carmen, a Oli, a Sarita misma, toda la gracia para desempeñarse en lo que viene en los días siguientes, y estamos confiados en ti, de que eres suficiente y poderoso para guiarles en todas las cosas, de tal manera que todo sea hecho para honra y gloria de tu nombre. También, Padre, te damos muchas gracias, porque así como podemos ver esta respuesta, sabemos que lo que tú hiciste allí con tu pueblo, en el pueblo de Israel en aquel entonces, Señor, lo sigues haciendo hoy con tu pueblo, la iglesia. Padre, te damos gracias, porque podemos ver cómo tú puedes poner en el corazón de cada uno de nosotros lo que realmente se requiere, y que puedes abrir puertas delante de nosotros, no importa de quién se trate. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Altísimo, tú eres el verdadero, tú eres el eterno, tú eres perfecto, y Dios, en ti descansamos. Por eso te rogamos, Señor, que haya en nosotros esa claridad para todo el tiempo estar dispuestos a ti, atentos a lo que tu Espíritu Santo nos muestra y nos dirige, y ser fieles, confiando en que todo lo que tú nos pidas que realicemos, podemos realizarlo en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y Dios bendito, también en esta hora te agradecemos la presencia de Martita aquí con su familia. Te rogamos que estos días sean días de bendición, de fortaleza, y también te pedimos, Padre, en esta hora, porque tú fortalezcas a Ceci, te glorifiques en ella, pongas tu poderosa mano sobre ella para sanidad, al igual que sobre Humberto, sobre Emiliano, sobre Natalia. Dios, cumple tu propósito en ellos, glorifícate en ellos de una manera plena. Y Padre, te rogamos también que tú sigas tratando con David, que él pueda reconocer lo que necesita, cómo te necesita a ti, rendir su vida a ti. Y Padre, tú cumple tu propósito a través de esa enfermedad en él. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. También en esta hora te rogamos por Humberto y Lili. Señor, fortaléceles, guárdales, guíales. Sostén a Lili. Llévala, Señor, a mirar tu respuesta en esa completa sanidad que tú das a los que en ti esperamos. Y Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.